Bienvenidos a este espacio de conocimiento. Hoy, la Universidad Corporativa Microfertiza les quiere presentar tres pequeños gigantes de la agricultura: hierro, manganeso y molibdeno. De estos tres microelementos vamos a conocer información muy específica sobre los factores que intervienen en su disponibilidad en el suelo, tanto como en pH, factores de clima, algunas interacciones con otros microelementos y las condiciones de materia orgánica. También vamos a conocer la funcionalidad de estos en las plantas, cómo intervienen y dónde intervienen en cada uno de los sitios metabólicos para la planta. También vamos a conocer sintomatologías muy específicas de deficiencias o excesos que podamos encontrar. Vamos a iniciar con el microelemento hierro. Este nutriente es el más abundante en la corteza terrestre, después del oxígeno, silicio y aluminio. Los suelos que tienen un alto contenido de hierro van a presentar características rojizas y una coloración rojiza. También tenemos dos procesos importantes del hierro dentro del suelo: los procesos de oxidación y reducción. Estos están mediados por el oxígeno y por la materia orgánica. El contenido soluble del elemento hierro lo podemos encontrar en una cantidad muy baja respecto a la cantidad que hay en la corteza terrestre. Lo podemos tener en dos valencias específicas, +2 y +3, hierro en forma férrica o ferrosa. La materia orgánica en los suelos es muy importante para los procesos de oxidación del hierro, lo cual permite que este ion esté más disponible para las plantas. Otro de los procesos muy importantes para la absorción del nutriente hacia las plantas es la quelación. Este es un proceso que busca unir los iones de hierro y que sean fácilmente transportados hacia la planta. Lo vuelve más soluble en el suelo y genera una fácil asimilación. Estos procesos de toma del ion hierro se dividen en dos estrategias para las plantas. Las plantas monocotiledóneas se encargan de generar fitosideróforos que botan exudados como partículas quelatantes para que sea más fácil su unión con los iones de hierro y su transporte hacia la planta sea mucho mayor. También existen las estrategias de las plantas dicotiledóneas, que lo que generan es una acidulación en el medio a partir de exudados de protones de hidrógeno que permiten un cambio de pH en la rizósfera para que haya una reducción del hierro y una fácil asimilación de este elemento. Otro de los factores que puede intervenir en la disponibilidad del hierro en el suelo hacia las plantas es la interacción con otros nutrientes. Una de sus interacciones más importantes es la interacción que tiene con el fósforo. Con el fósforo van a generar complejos insolubles de fosfatos férricos, lo que no va a permitir su asimilación por la planta. Otras interacciones que pueden ocurrir son interacciones con los microelementos metálicos, como el zinc, el cobre y el manganeso, siendo el manganeso la interacción más importante en el suelo, ya que en condiciones de relación, tanto exceso de hierro como exceso de manganeso, uno de los nutrientes no va a poder ser asimilado por la planta. A continuación vamos a conocer las funciones del hierro en la planta. Funciones del hierro en la planta. El hierro se puede transportar en la planta según su estrategia de toma de nutrientes. En un caso puede ser por fitosideróforos y el otro caso es del ion ferroso a través del córtex radicular de la vía simplasto del sistema radicular, donde sufre oxidación a férrico. Una vez en forma férrica, se transporta a las partes superiores de la planta vía xilema, en una forma de complejo soluble. Cuando el hierro llega a las hojas, debe atravesar de nuevo la membrana plasmática de las células foliares. Este paso requiere de nuevo la reducción de Fe+3 a Fe+2, proceso que es llevado a cabo por una enzima reductasa similar a las que se encuentran en la raíz. La facilidad del hierro para cambiar de estado de oxidación y formar quelatos estables y solubles hace que esté implicado en un gran número de funciones fisiológicas. Una de las funciones más importantes es formar parte de múltiples sistemas enzimáticos divididos en hemídicos y no hemídicos. Dentro de los hemídicos se encuentran las hemoproteínas, como los citocromos, que son esenciales para la cadena de transporte de electrones en la respiración celular. Estas hemoproteínas facilitan la transferencia de electrones, permitiendo que se genere ATP, la principal fuente de energía para las reacciones bioquímicas dentro de la planta. Otra enzima que requiere hierro para su formación son las catalasas, que intervienen en la fotorrespiración y en el ciclo de Calvin o vía glicólica y facilitan la dismutación del peróxido de hidrógeno
en agua y oxígeno. Además de su papel en la respiración, el hierro es crucial para la fotosíntesis. Está involucrado tanto en la síntesis de clorofila como en la función de la ferredoxina, una proteína que participa en la transferencia de electrones durante la fotosíntesis. La clorofila es la molécula responsable de captar la luz solar, por lo que sin niveles adecuados de hierro, la planta puede desarrollar clorosis. Esta deficiencia afecta directamente la eficiencia fotosintética de la planta. El hierro también hace parte del metabolismo de las proteínas, ya que es un cofactor esencial para la síntesis de aminoácidos y de enzimas. Estas enzimas son fundamentales para las reacciones metabólicas dentro de la planta, permitiendo la formación de nuevas estructuras y tejidos. Por ejemplo, el hierro es necesario para la actividad de las enzimas involucradas en la conversión de ciertos compuestos nitrogenados y en formas usables para la planta. Esto tiene un impacto directo en el desarrollo de la planta y su capacidad para producir proteínas y enzimas del complejo superóxido dismutasa, encargado de regular las especies reactivas de oxígeno para mitigar cualquier tipo de estrés. Otra función crítica del hierro en las plantas es su participación en la reducción de nitratos, que es un proceso fundamental para la asimilación del nitrógeno. Las plantas absorben el nitrógeno en forma de nitratos, pero para poder utilizarlo deben convertirlo en amonio a través de la acción de las enzimas dependientes del hierro. Este proceso ocurre en dos etapas. La primera corresponde al paso de NO3, NO2 y es catalizada por la nitrato reductasa realizándose en el citoplasma. Y la segunda corresponde al paso de NO2 a NH3, que es realizada en los cloroplastos y es catalizada por la nitrito reductasa. Deficiencias y excesos del hierro en las plantas. Las deficiencias de hierro afectan directamente a las hojas. Si la deficiencia es ligera, se nota solamente un color pálido de las hojas terminales que puede llegar a ser confundido con una escasez de nitrógeno. Cuando la escasez es más severa, es típico encontrar clorosis entre los nervios de las hojas. Los nervios permanecen verdes y se destaca claramente la relación del tejido verde pálido amarillento entre los nervios. Puede haber confusión de sintomatología con nutrientes como manganeso y magnesio. Las deficiencias de magnesio o hierro tienen como característica común la falta de clorofila, pero las clorosis de hierro comienzan siempre sobre las hojas jóvenes, al contrario que las clorosis de magnesio. Por otra parte, las clorosis de hierro, la red verde es mucho más reticulada que en las clorosis de magnesio. En el caso de la deficiencia de manganeso, la transformación del verde de los nervios al verde pálido amarillento de la zona de los nervios no es tan clara como la clorosis del hierro, sino se hace de forma gradual con zonas verdes adyacentes a los nervios y los contornos un poco más claros. El síntoma entre los nervios es el más típico para el gran número de las especies. En un estado grave, los nervios más finos dejan de ser verdes, después les siguen los nervios principales y la hoja puede llegar a estar totalmente despojada de clorofila. En el caso de las gramíneas y las plantas de hojas lanceoladas, los síntomas son un poco más difíciles de identificar, ya que se presentan en formas de bandas, con nervios amarillos alternadas con nervios verdes. En plantas perennes, la clorosis grave puede presentarse zonas necróticas sobre las hojas con caída prematura de las mismas. Las ramas pueden quedar defoliadas, desaparecer o llevar un núcleo de pequeñas hojas cloróticas. El crecimiento y la producción se ven muy afectadas. El exceso de hierro también puede conducir a una toxicidad, sin embargo no es tan común en las condiciones naturales. Se puede manifestar en suelos muy ácidos o con aplicaciones exageradas de sales solubles. También se puede presentar en condiciones de inundación. En el cultivo de arroz, los síntomas inician con pequeños puntos rojizos marrones sobre las bases de las hojas que se propaga por toda la hoja. Ion manganeso. Tenemos aproximadamente de 200 a 3.000 partes por millón de manganeso en los suelos. Sin embargo, 600 partes por millón es un valor aproximado a lo que se puede tener normalmente. De estas 600 partes por millón, solo un porcentaje muy bajo es el que es asimilado por la planta. El manganeso tiene una característica y es que cuenta con tres valencias, más 2, más 3 y más 4. En los suelos generalmente se pueden encontrar el manganeso de forma oxidada. Estas formas vienen siendo más 3 y más 4.
Estas formas oxidadas son las que son menos asimilables por las plantas. La forma en que es más asimilable el manganeso hacia las plantas es la forma bivalente, es decir, la forma más 2. Esta forma puede ser absorbida por arcillas o por complejos orgánicos, lo que permite una mayor disponibilidad del elemento. Una característica del manganeso es que también puede ser quelatado. Sin embargo, su capacidad de quelación es mucho menor que el zinc, el cobre y el hierro. Un factor determinante para la disponibilidad del manganeso en el suelo es el pH. A pHs elevados, la disponibilidad del manganeso es insuficiente, ya que genera óxidos en valencias +3 y +4. Cuando tenemos pHs por encima de 7, existen estos componentes y no permiten que el manganeso sea disponible. Cuando tenemos pHs alrededor de 5,5 o 5, el manganeso va a estar mucho más disponible. Si tenemos suelos con pHs muy ácidos, el manganeso va a estar reducido en su forma bivalente y va a ser propenso a generar toxicidad. Otro de los factores que intervienen en la disponibilidad del manganeso en el suelo es la materia orgánica. La cantidad elevada de materia orgánica permite los procesos de reducción, es decir, que el manganeso va a estar en su valencia +2 y va a ser mucho más fácil su asimilación hacia la planta. Otra de las características que podemos encontrar en el suelo es la actividad microbiana. A partir de esta actividad microbiana vamos a encontrar mayor y mejor solubilidad por formar complejos quelatantes. Como lo habíamos mencionado al principio, el manganeso no tiene una afinidad muy alta de quelación, sin embargo, es una manera fácil para que esté soluble y pueda ser tomado por la planta. Dentro de los factores ambientales o factores climáticos podemos encontrar las precipitaciones. Cuando tenemos un alto contenido de agua en los suelos, vamos a generar una reducción mayor del manganeso. Si tenemos contenidos altos de manganeso, esta reducción puede generar toxicidad hacia las plantas. Si venimos de unas temporadas muy secas y hacemos unos riegos muy efectivos, vamos a generar estas reducciones y el nivel de manganeso se puede equilibrar. La deficiencia de este micronutriente también se agrava cuando tenemos unas condiciones muy frías y muy húmedas, ya que el metabolismo de la planta se ralentiza y su toma de nutrientes va a ser mucho menor. Dentro de las interacciones con otros nutrientes, la interacción más importante es la que tiene con el hierro, ya que si tenemos altos contenidos de hierro en nuestros suelos, las cantidades de manganeso que van a ser tomadas por las plantas van a ser mucho menores. A continuación, vamos a conocer las funciones que tiene el manganeso en las plantas y una sintomatología de sus deficiencias o excesos. Funciones del manganeso en la planta. El manganeso es un micronutriente esencial para las plantas y desempeña un papel fundamental en diversos procesos bioquímicos, principalmente en las reacciones de oxidación-reducción. Este elemento es clave en la cadena de transporte de electrones durante la fotosíntesis y otros procesos metabólicos, actuando como un catalizador en reacciones que involucran la transferencia de electrones. En las reacciones redox, el manganeso permite que las plantas gestionen adecuadamente el equilibrio entre la oxidación y la reducción de compuestos, procesos vitales para la producción de energía y la síntesis de biomoléculas necesarias para el crecimiento y el desarrollo celular. Una de las funciones más destacadas del manganeso es su participación en la activación de enzimas esenciales para varios procesos metabólicos de las plantas. Este elemento actúa como cofactor de más de 35 diferentes enzimas, incluidas aquellas involucradas en la síntesis de ácidos grasos, la degradación de carbohidratos y la síntesis de proteínas. La activación enzimática por manganeso facilita reacciones metabólicas críticas, como la conversión de nitratos en amonio, la producción de hormonas vegetales y la síntesis de compuestos estructurales en las paredes celulares. La eficiencia de estas enzimas depende directamente de la disponibilidad del manganeso, y su deficiencia puede llevar a un crecimiento debilitado y una capacidad reducida para producir compuestos esenciales. En la fotosíntesis, el manganeso es vital en el complejo de evolución del oxígeno, o EC, dentro del fotosistema 2. Este complejo enzimático, que contiene 4 átomos de manganeso, es responsable de la división del agua, o fotólisis, lo que permite la liberación de oxígeno como un subproducto y la donación de electrones a la cadena de transporte de electrones fotosintética.
Sin la adecuada función del manganeso en este proceso, las plantas no pueden realizar la fotosíntesis de manera eficiente, lo que afecta a la producción de energía necesaria para el crecimiento y mantenimiento de las funciones vitales. Por último, el manganeso tiene un impacto significativo en la salud general de las plantas y en su capacidad para resistir al estrés ambiental. Al participar en procesos de desintoxicación de especies reactivas de oxígeno, ROS, el manganeso ayuda a proteger a las plantas de daños oxidativos que pueden resultar de condiciones adversas como el estrés hídrico o el exceso lumínico o estrés por anegamiento. Además, su influencia en la síntesis de lignina es un componente estructural clave en las paredes celulares. Fortalece las plantas haciéndolas más resistentes a patógenos y mejora su integridad estructural. Sintomatología de deficiencias y excesos de manganeso en las plantas. Los síntomas de las deficiencias de manganeso en hojas varían en función de la especie vegetal, mientras que en monocotiledóneas se caracterizan por mostrar manchas verde grisáceas en las zonas basales. En las dicotiledóneas se evidencia es una clorosis intravenal. Al igual que la deficiencia de magnesio y de hierro, la deficiencia de manganeso hace que las hojas se vuelvan amarillas entre las venas. La principal diferencia es que las deficiencias de manganeso aparece primero en las hojas más jóvenes de la parte superior de la planta, mientras que la deficiencia de magnesio comienza en las hojas más viejas en la parte inferior. Comparando el hierro con el manganeso, la deficiencia de hierro afectará toda la hoja y es mucho más notoria, mientras que en la deficiencia de manganeso puede ser un poco más sutil. En la mayoría de las plantas, la sintomatología de toxicidad o exceso de manganeso se presentan como clorosis intervenales, necrosis y formaciones de bordes ondulados de color marrón en las hojas maduras. Estas ondulaciones marrones contienen depósitos de óxidos de manganeso y proliferones oxidados. También provocan necrosamiento y engrosamiento del tejido conductor. Las condiciones nutricionales donde imperan los excesos de manganeso y las altas temperaturas son críticas para algunas plantas, ya que la temperatura amplifica los efectos tóxicos de este elemento. El molibdeno. Este microelemento es el que la planta requiere en una menor cantidad. Respecto a los demás microelementos, tiene unas características específicas de asimilación y disponibilidad según el pH en el suelo. Estas características cuentan o tienden a ser de tipo alcalino, es decir, pHs que tienden a estar por encima de 6 o 7. Inclusive podemos encontrar que es mucho más disponible en pHs entre 8 o 9. Estos pHs no son adecuados para la agricultura en general, por eso es muy importante tener en cuenta las aplicaciones de este microelemento. El molibdeno se puede encontrar en el suelo de forma de anión molibdato. Este anión puede generar complejos con la materia orgánica, tanto complejos que puedan precipitarse o puedan ser fácilmente asimilados. Por eso los contenidos de materia orgánica y el tipo de materia orgánica que se va a aplicar en un suelo es de gran importancia para garantizar su disponibilidad. Dentro de las condiciones ambientales tenemos las condiciones de redox en un suelo. Si nosotros tenemos suelos anegados, vamos a generar fijación del molibdeno y este no va a poder ser tomado por las plantas. En unas condiciones de un suelo un poco más aireado, que no cuente con altos contenidos de agua, el molibdeno va a ser fácilmente asimilable. Otro factor muy importante para la disponibilidad y asimilación del molibdeno por las plantas es la interacción con otros nutrientes. Cuando tenemos la interacción con azufre, vamos a tener una precipitación del molibdeno, ya que va a generar complejos sulfatados y no va a permitir que sea disponible por la planta. Cuando tenemos una interacción con el fósforo, esta interacción va a ser favorable para el molibdeno, ya que estos dos elementos no compiten por sitios de absorción y pueden ser absorbidos tanto el fósforo como el molibdeno. A continuación vamos a conocer parte de las funciones y la sintomatología que cumple el molibdeno en las plantas. Funciones del molibdeno en las plantas. El molibdeno es un micronutriente esencial que ejerce una influencia significativa en el metabolismo del nitrógeno en las plantas. Su rol principal se centra en actuar como cofactor de la enzima nitrato reductasa
una enzima citosólica que cataliza la reducción de nitrato NO3 a nitrito NO2. Este paso es crucial ya que el nitrito debe ser posteriormente reducido a amonio NH4+, para poder ser incorporado a los aminoácidos y otras moléculas orgánicas nitrogenadas esenciales para el crecimiento y desarrollo de la planta. Una deficiencia de molibdeno interrumpe esta vía metabólica fundamental, provocando la acumulación de nitrato en los tejidos vegetales y una consecuente limitación en la disponibilidad de formas reducidas de nitrógeno, lo que se traduce en síntomas similares a la deficiencia de nitrógeno. En el caso particular de las plantas leguminosas, la importancia del molibdeno se extiende a la fijación biológica del nitrógeno atmosférico. El molibdeno es un componente esencial de la enzima nitrogenasa, un complejo enzimático presente en las bacterias simbióticas del género Rhizobium, que habita en los nódulos de las raíces de las leguminosas. Las nitrogenasas catalizan la reducción del nitrógeno gaseoso N2 a amoníaco NH3, una forma de nitrógeno que la planta puede utilizar. Por lo tanto, un suministro insuficiente de molibdeno no solo afecta la capacidad de la planta para asimilar trato del suelo, sino que también compromete la eficiencia de la simbiosis con las bacterias fijadoras de nitrógeno, limitando la disponibilidad de este nutriente esencial incluso en suelos con bajos niveles de nitrógeno inorgánico. Más allá de su papel fundamental en el metabolismo del nitrógeno, el molibdeno participa como cofactor de otras enzimas cruciales para las diversas funciones metabólicas en la planta. Es esencial para la actividad de la enzima sulfito-oxidasa que cataliza la oxidación del sulfito a sulfato, un paso importante en el metabolismo del azufre y la prevención de la acumulación de sulfito tóxico. Asimismo, el molibdeno está involucrado en la función de la deshidrogenasa, una enzima que participa en el metabolismo de las purinas, que son componentes de ácidos nucleicos y otras moléculas importantes. Aunque las cantidades de molibdeno requeridas por las plantas son muy pequeñas, su presencia es indispensable para asegurar el correcto funcionamiento de estas enzimas vitales, influyendo en el crecimiento, la fotosíntesis, la floración, la producción de semillas y las resistencias a diferentes tipos de estrés. Sintomatología de deficiencias y excesos de molibdeno en las plantas. En dicotiledóneas, la deficiencia de molibdeno a menudo se manifiesta inicialmente en las hojas más viejas con una clorosis intervenal, es decir, un amarillamiento entre las venas. En casos severos, las hojas pueden deformarse, presentando un enrollamiento hacia arriba o hacia abajo, y en algunas especies, como las crucíferas, coliflor, brócoli, se observa un síntoma característico que es la cola de látigo, donde la lámina de la hoja no se desarrolla completamente, dejando solo la vena central retorcida. También pueden aparecer manchas necróticas irregulares en los márgenes y entre las venas de las hojas maduras. En leguminosas, la deficiencia de molibdeno puede asemejarse a la del nitrógeno debido al rol del molibdeno en la fijación de este nutriente por las bacterias simbióticas en los nódulos radiculares, resultando un crecimiento pobre y un amarillamiento generalizado en la planta. En monocotiledóneas como cereales, maíz, trigo, arroz, los síntomas de deficiencia de molibdeno pueden ser menos distintivos y a menudo se confunden con las deficiencias de nitrógeno, presentando un amarillamiento generalizado en las hojas más viejas. Sin embargo, en algunos casos se puede observar una clorosis intervenal que progresa a lo largo de la hoja desde la base hacia el ápice, a veces con un patrón de bandas o rayas amarillentas entre las venas. El crecimiento también puede verse reducido y la floración puede retrasarse o ser incompleta, afectando la producción de grano. En general, la respuesta a la deficiencia de molibdeno en monocotiledóneas puede ser menos visual en términos de deformación foliar, pero igualmente impacta en el rendimiento y en la calidad de la cosecha. En el caso de los excesos de molibdeno en las plantas, pueden inducir deficiencias de otros micronutrientes, particularmente del hierro y del cobre, debido a la interacción antagónica en la absorción y translocación dentro de la planta. Los síntomas de toxicidad por molibdeno pueden variar según la especie, pero en general se puede observar clorosis en las hojas jóvenes, similar a la deficiencia de hierro,
con un amarillamiento que puede progresar a un color dorado o incluso anaranjado brillante en algunos casos. Algunas especies se ha reportado crecimientos atrofiados y reducción de la producción de la biomasa. En concentraciones muy elevadas de molibdeno puede interferir en el metabolismo del fósforo y otros nutrientes esenciales, llevando a desequilibrios nutricionales generales en la planta. Es importante destacar que las plantas tienen una tolerancia relativamente alta al molibdeno y los síntomas de toxicidad severa son raros a menos que haya una aplicación excesiva y directa de este nutriente. Gracias por seguir conectados con la Universidad Corporativa Microfertiza. En los siguientes módulos vamos a conocer muchos más detalles de todo lo que les hemos venido mencionando anteriormente. Recuerden, Microfertiza, calidad que genera vida. La microfertiza sembrando conocimiento, cosechando saberes. La microfertiza sembrando conocimiento, cosechando saberes.